Hoy vamos a ver cómo hacer un balance de comprobación cuando estamos hablando de contabilidad. El balance de comprobación es el tercer paso que tenemos cuando estamos haciendo un proceso contable. El primero era hacer el libro diario, luego es hacer los mayores, que de ahí vamos a tomar los datos para poder hacer el balance de comprobación, que sería este tercer paso. Los mayores, si tienen alguna duda de cómo se hacía, arriba a la derecha le vamos a compartir un enlace de otro video que tenemos en nuestro canal de cómo se pueden hacer los mayores contables. Entonces, para poder hacer un balance de comprobación, lo que vamos a hacer es ir pasando los datos que tenemos en cada uno de los mayores, que yo ya tengo anotado acá para hacer más rápido el video, y vamos a empezar por el primero. Entonces, nuestro primer mayor dice socio 1. Entonces, acá donde dice cuenta, vamos a anotar socio 1. Bien. Luego, balance de sumas. ¿Qué significa? Que vamos a poner la suma que vamos a tener en cada uno de los mayores. Entonces, la suma del debe en el mayor socio 1 nos da 5.000. Entonces, en el balance de suma, en la columna del debe, vamos a anotar 5.000. Y lo mismo con el haber. En el haber dice 5.000. En el balance de sumas, en la columna del haber, vamos a poner 5.000. Como el debe y el haber es lo mismo, la cuenta está saldada cuando hicimos el mayor, en el balance de saldos no vamos a poner nada. Como no tenemos nada, tampoco en el resto de las columnas vamos a poner ningún dato. Y así vamos a seguir con todo el resto de los mayores. El segundo dice mercaderías. Entonces, en la columna cuenta vamos a anotar mercaderías. Nos fijamos que la suma del debe, tenemos dos datos, pero la suma del debe nos dio 4.200. Entonces, en la suma del debe vamos a poner 4.200. Y en el haber no tenemos nada. Entonces, ponemos 0. Recuerden que cuando se hacían los mayores se restaba siempre el más grande con el más chiquito. En este caso el debe es el más grande, entonces 4.200 menos 0 es 4.200. Como más grande el debe tenía saldo deudor de 4.200. Entonces en la columna de saldos, como teníamos saldo deudor de 4.200, ponemos el dato en la columna del debe. Luego, mercaderías. Si recordamos mercaderías es una cuenta de activo. Entonces, el valor del saldo lo vamos a poner en la columna que corresponda según su clasificación. Bien, y recuerden que la clasificación siempre es una. O va a ser de activo, o va a ser pasivo, o va a ser de patrimonio neto, o va a ser de alguna de las de resultados. Seguimos entonces, la tercera es capital. Entonces, anotamos capital. En el debe de suma no tenemos nada y en el haber tenemos 5.000. Y el saldo es el saldo acreedor. Entonces lo ponemos en la columna que corresponde. Capital es una cuenta de patrimonio neto. Entonces lo vamos a ubicar en la columna de patrimonio neto. La siguiente, caja. En la suma del mayor de caja del debe nos dio 4.500 y en la suma del haber de caja nos dio 1.300. Entonces, como estamos en el balance de sumas, en el debe teníamos 4.500 y en el haber teníamos 1.300. El saldo era saldo deudor porque era más grande el debe y se restó. 4.500 menos 1.300 es 3.200. Entonces, en el saldo, como más grande el debe, lo ponemos ahí. Y caja es una cuenta de activo. Entonces, lo ponemos en el activo. Proveedores.
se sigue repitiendo el mismo procedimiento. En la suma del debe no teníamos nada, en la suma del haber teníamos 600, el saldo es saldo acreedor de 600, bien, y proveedores es una cuenta de pasivo. Entonces lo ponemos en la columna que corresponde. Alquileres cobrados. Teníamos entonces en la suma del debe 0 y en la suma del haber 2.500. Era saldo acreedor de 2.500. Y alquiler cobrado es una cuenta de resultado positivo. Entonces los vamos a poner en la columna de resultados positivos. Y por último tenemos la de gastos generales. En gastos generales teníamos que la suma del debe era 700, en el haber no teníamos nada, el saldo deudor era de 700 y gastos generales es una cuenta de resultado negativo. Así vamos a hacer, este es un ejemplo muy chiquito para que el video no sea muy largo y la intención era que hubiera una cuenta de cada categoría, pero así vamos a hacer con todos los mayores que tengamos del ejercicio. Lo importante es luego comprobar que tenemos que tener tantas cuentas anotadas acá como todos los mayores o cuentas que tengamos en cada uno de los mayores. Luego lo que vamos a hacer cuando terminamos es empezar a sumar las columnas. Entonces sumamos la columna del balance de sumas, sumamos la columna del debe y yo ya tenía la cuenta acá hecha para hacer más rápido el video, y sumamos la columna del haber. Y acá viene una de las cosas más importantes. Siempre la columna en el balance de suma, la columna del debe y la columna del haber tiene que dar el mismo resultado. Si no dio el mismo resultado, hay un error. Cuando hicimos el balance de comprobación, tenemos también otro video de cómo detectar errores en el balance. Pero lo importante es que estos dos valores, o sea, estas dos columnas, tienen que dar igual. Que a su vez tiene que dar igual a la suma que hayan tenido ustedes en el libro diario. Recuerden que este es el tercer paso del proceso contable. Lo mismo vamos a hacer con las columnas de saldos. Si sumamos ambas, nos va a dar 8.100. Bien, también acá es importante que estas dos columnas, la columna del debe y el haber, nos den el mismo resultado. No se puede comprobar con nada, como nombraba yo en el balance de sumas, pero sí es importante que den iguales. Si no dan iguales, hay un error y hay que buscar donde nos hayamos equivocado. Y también vamos a sumar las otras columnas. Vamos a sumar la columna del debe, perdón, la columna del activo. Vamos a sumar la columna del pasivo. Vamos a sumar la columna del patrimonio neto, la de resultados positivos y la de resultados negativos. Por último, lo que hay que hacer, bien, es lo que sería lo que es la ecuación, para comprobar este balance con la ecuación patrimonial. Recordemos que la ecuación patrimonial nos decía que el activo menos el pasivo era igual al patrimonio neto más los resultados positivos menos los resultados negativos. Entonces vamos a pasar los valores que teníamos. Entonces activo era 7.400, pasivo era 600, patrimonio neto era 5.000, los resultados positivos eran 2.500 y los resultados negativos eran 700. Disculpen, ahí puse un cerito de más. Entonces, 7.400 menos 600 es 6.800. Y si hacemos 7.500 más 2.500 menos 700, también nos da 6.800. Entonces así comprobamos que nuestro balance dio bien y podemos seguir con el cuarto paso del proceso contable.
pero eso quedará para un video futuro. Espero que les haya servido este video. Si fue así, nos gustaría que nos pongas el like, que lo compartas con tus amigos, que también escribas un comentario positivo y que te suscribas a nuestro canal, porque tu apoyo para nosotros es muy importante para poder seguir creciendo y así seguir haciendo más tutoriales educativos y compartiéndolos con todos ustedes. Muchas gracias por elegir nuestro video y esperamos encontrarte en algún otro video que tengamos en Ensamble de Ideas.